Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Jesús Torregrosa, entrenador ATFA y administrador de empresas, director de Patagonia Sport y Aula Soccer, una vez más con ustedes para hablar de fútbol y traerles temas interesantes que tratamos de mantener y tener en esta plataforma educativa para que el fútbol esté a su alcance. Y en esta oportunidad tenemos a un profe amigo que con mucho conocimiento que nos va a charlar un tema específico que más adelante ya le vamos a decir cuál es, para que nos comente según su experiencia y su estudio estos temas que nos van a servir para nosotros y para todas las personas que nos van a reproducir en nuestras plataformas. Hoy tenemos esa posibilidad de estar con el profesor Mauricio Lozano. Es un gusto tenerlo acá, que haya aceptado la invitación. Un amigo de la casa. Mauro, ¿cómo estás? Hola, profe Jesús, muchas gracias. Yo ando bien, tranquilo, feliz porque de todas maneras esta situación nos ha llevado a crecer demasiado y a generar estos espacios. Son espacios bastante nutridos, de mucha ida y vuelta, bastante recíprocos, entonces sí quería agradecerte por la invitación y pues no aportar, sino poner un temita allí para que empecemos a nutrirlo un poco. Claro que sí, Mauro, no, gracias a ti por la invitación y hemos tenido ya personajes y profesionales que nos han charlado de diferentes temas y este tema que tú traes hoy, que es la especialización temprana en el deporte, es algo muy importante, sobre todo para la gente que nos va a reproducir y nos escucha, que son la gente que nos sigue, son profesores en formación, son padres de familia, son escuelas que están en ese proceso de crecimiento y como tú lo dijiste, esta es una época para crecer y si podemos hacer nuestro pequeño aporte desde nuestro lado, ¿por qué no hacerlo, no? Así es, sí, sí, sí. O sea, esta movida ha sido bien interesante. He podido participar así como de tu espacio en varios espacios y ha sido realmente enriquecedor. Creo que el fútbol después de todo esto va a quedar herido, pero nosotros vamos a, como soldaditos, vamos a estar siempre muy bien preparados para lo que se viene. Así es, así es. Así que bueno, vamos a meternos un poco en tema. Eh, a grandes rasgos, ¿sobre qué nos vas a charlar el día de hoy, Mauricio? Bueno, básicamente hice una revisión de alguna evidencia científica que está hablando de un fenómeno que se está presentando y es de la especialización temprana. Es un fenómeno que requiere de más estudio en poblaciones, sobre todo, pues enfocándolas a nuestro contexto, ¿no? En el fútbol colombiano, en el fútbol base, pero básicamente es todo lo relacionado con el tema de la especialización temprana, que pues los niños, específicamente en el fútbol, en otros deportes también, pero hoy voy a hablar del fútbol, que se está llevando a cabo ahí. Entonces vamos a ver pues de qué manera se puede aportar allí. Así es, profe, muy interesante este tema y como tú decías, está en estudio en varios países, países de Europa se trabaja mucho de esa manera y es bueno que para la gente que estamos de este lado y para la gente que nos escucha, sepa qué es, sepa qué características tiene y que tenga conocimiento para que lo pueda aplicar o no en su trabajo diario, digamos. Por lo menos tenga ese conocimiento que siempre es importante. Así que cuando quieras, comparte pantalla, profe, y arrancamos. Bien, buenas tardes para todos, muchas gracias. En esta oportunidad voy a hablar un poco sobre la especialización temprana como un fenómeno mundial. Pues que en esta oportunidad vengo a hacer una pequeña revisión de lo que se encontró a nivel de evidencia científica con respecto a los posibles efectos que se vienen presentando con esta especialización temprana en el fútbol. Para iniciar, quiero traer a colación, digamos, esta frase que realmente nos deja una gran enseñanza y es que pues no aceleremos si realmente no sabemos desacelerar. Y en el fútbol actual, o más que en el fútbol actual, desde hace muchos años, creo que Maradona, por poner un ejemplo, Maradona podría llegar a ser uno de los grandes referentes del fútbol, pero también si lo estudiamos desde un punto de vista
lo que quiso el fútbol con él lo logró, pero lo que la vida realmente le está cobrando ahora es complejo. Entonces, allí es donde me voy a enfocar un poco. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que nos propone ontogénesis motora, teniendo en cuenta que ontogénesis nos va a dar unas referencias y es digamos, es una teoría o es una manera de ver cómo a nivel motriz vienen dándose una serie de rasgos o de elementos que tenemos que tener en cuenta por edades. Entonces, básicamente y rápidamente vamos a empezar a ubicarnos aquí donde se ve el cursor. De 1 a 3 años, pues nos damos cuenta que son chicos de poca coordinación. Digamos que los primeros movimientos los vienen desarrollando a través de su experiencia, a través de esos cambios posicionales o esos cambios, digamos, a nivel de desarrollo motor que se vienen generando porque quieren arrastrarse, porque quieren reptar, porque quieren empezar a dar sus primeros pasos. Ellos aprenden rápidamente por imitación, hay una lentitud, digamos, entre comillas, lentitud para resolver motrizmente y pues evidentemente la capacidad motora es baja. Son rasgos sencillos, digamos, habrán otros, aparecerán otros, pero quise traer estos para acá. De 4 a 7 años vemos que ya hay una perfección de capacidades motoras, ¿sí? Ya se empiezan a ver algunas combinaciones de movimiento. Los chicos a esa edad empiezan, digamos, a tener un poquito más de exigencia intelectual. De ahí aparece mucho el fenómeno de preguntar constantemente y para los que tienen hijos, yo no tengo todavía la fortuna, he visto en los chicos que preguntan demasiado e intentan llevar siempre, digamos, la contraria, entre comillas, son bastante divergentes. Entonces eso es un rasgo bastante importante, tienen un gran desarrollo coordinativo allí, es cuando empiezan a llamar, digamos, la atención de muchos de los docentes de educación física, porque empiezan a correr un poquito más rápido, porque pasan a manejar un poquito mejor su cuerpo, ya se ve esa gran diferencia entre la primera etapa que estábamos viendo aquí a la segunda que está acá. El tiempo de reacción o tiempo de latencia, que es lo que conocemos como ese tiempo en el que el chico observa, analiza, ¿sí? Algún elemento externo y reacciona ante él de una manera óptima, se empieza a mejorar esto, pues obviamente todo lo relacionado con la resistencia, la potencia, pero pues es un tema que entrará en otra charla. De 7 a 10 años, pues si nos damos cuenta aquí hay un rápido aumento de todo el aprendizaje motor, ¿sí? Allí es donde vemos que los chicos practican muchísimo más deportes, empiezan a crecer un poco más, los vemos un poco más activos, hay una motivación bastante alta a través del movimiento y la competencia. Es muy normal que a esta edad veamos chicos bastante competitivos, se generan muchísimos roces entre ellos, los que hemos trabajado en el fútbol y en actividades, digamos, incluso en la educación física nos damos cuenta que los chicos que están en esta edad, en los cursos en los que están, se generan muchísimas complicaciones, más que la divergencia, peleas. Hay un alto interés por el deporte, por la técnica deportiva. La concentración aquí es un poco, digamos, variable, precisamente por ello, porque están en una etapa de crecimiento bastante importante y pues evidentemente todo el tema condicional, lo que es el tema de resistencia, fuerza, se empieza a ver mucho más, digamos, lo empezamos a ver mejor, con mejor, digamos, capacidad. El tiempo de latencia que les comentaba anteriormente se empieza a ver mucho mejor, pero es lento el desarrollo muscular. Pasamos, digamos, de 10 a 13 años, en donde pues ya hay una necesidad acentuada de movimiento, ¿sí? El chico a los 13 años, digamos, entre los 10 a los 13, aquí quiero ser claro, entre los 10 a los 13 años, digamos que lo vemos como que está levantando tanto en la parte motriz, sus movimientos cada vez están un poquito más concretos, sin embargo, pues la voluntad, a pesar de estar alta y empiezan a buscar el rendimiento deportivo, nos daremos cuenta que más adelante empiezan a perder un poco la motivación por aspectos de crecimiento. Entonces aquí hay altísimos niveles de percepción, aumento de la fuerza, potencia, alto desempeño de la resistencia. Cuando me refiero aquí a que la latencia, o no me refiero yo, los autores refieren aquí la latencia más baja, significa que reaccionan un poco más rápido a todos los estímulos externos. Pero fíjense lo que sucede acá. Entre esta etapa a la otra etapa, o sea, entre 10 a 13 y 11 a 15,
nos damos cuenta que hay un bajo interés deportivo. Podríamos llegar a pensar, más adelante haré una sugerencia respetuosa de cómo podríamos nosotros entrenar a través de dos metodologías básicas de entrenamiento, que sería el entrenamiento analítico y el entrenamiento integrado, cómo de cierta manera podríamos tener en cuenta todos estos rasgos a nivel de ontogénesis para poder meter esa metodología y empezar a trabajar y no disociar un poco con el rendimiento y con el desarrollo lógico que trae el niño o la niña, ¿sí? En este orden de ideas. Entonces, aquí no es raro ver niños a los 15 años que desertan de la actividad deportiva, se van, porque encuentran interés en otras actividades de pronto distintas, los amigos, etc. Aquí se aumenta un poco de peso, hay un nuevo pico para reconstrucción motriz. Digamos que aquí empieza usted a mirar que el niño está creciendo demasiado, la cara le empieza a crecer, los brazos están un poco más largos. Entonces hay un cambio hormonal bastante interesante, bastante importante, pero aquí es donde me quiero, pues no detener, sino hacer la reflexión de qué metodología podría ajustarse mucho mejor a todas estas necesidades que se vienen desarrollando. Para terminar ontogénesis, ya de 13 a 17 años, pues nos damos cuenta que hay un desarrollo máximo de fuerza, potencia, velocidad, resistencia, y hay una estabilización y una regulación motora, ¿correcto? Bien, aquí les traigo básicamente, este cuadro es un estudio que se hizo en el año 2012, que es un modelo de desarrollo físico juvenil, masculino y femenino, donde básicamente quiero que nos enfoquemos en lo siguiente. Para poderlo comprender, nos vamos a ubicar sobre el cursor aquí en FMS, que lo vamos a encontrar sobre toda esta línea de acá, la SSS, que es toda esta línea de acá, y esta partecita de acá y esta partecita de acá, pues vamos a omitirla y nos dará para un poco más de análisis en futuras charlas. Entonces, el autor habla de FMS como habilidad de movimiento fundamental. Para poder comprender mucho mejor, digamos, este cuadro, y más que el cuadro, lo que nos quiere entregar el autor y la evidencia, es que básicamente la edad cronológica, digamos, de este cuadro la dividen entre los 2 a los 21 años, en donde básicamente hay 4 etapas de esta, digamos, de todo este modelo, que es la infancia temprana entre 2 a 4, de 5 a 11 viene la infancia media, de 12 a 20 viene adolescencia hasta llegar a la adultez. Entonces aquí, digamos, la tasa de crecimiento, la estamos viendo que hay un crecimiento rápido entre 2 a 3, hay un crecimiento constante, es una curva, empieza a crecer, aquí hay un crecimiento constante, entre los 5 a los 11 años, hay un crecimiento en cascada, aquí ellos le llaman en cascada porque hay momentos donde se acelera y se detiene un poco el crecimiento y a veces tiende a descender, más que descender a frenarse, para finalmente llegar digamos, a la talla o a la altura ideal. Entonces, vámonos para este lado, para entender esta parte de aquí, que como les decía, FMS es la habilidad de movimiento fundamental. Quiero que nos enfoquemos en que estas 3 letras están más grandes y negras aquí que acá. Quiere decir que aquí hay más acentuación o es más acentuado todas las habilidades de movimiento fundamental. Para sacar un análisis sencillo nos damos cuenta que entre los 2 años hasta los 8 años de edad, a lo que más énfasis se le debe entregar o dar según los autores en el modelo de desarrollo que ellos entregan, es a todas las habilidades de movimiento fundamental, que lo conocemos como el desarrollo de habilidades básicas motrices del individuo o del sujeto. No es que aquí porque aparezca más pequeño no se trabaja, sino que aquí ya básicamente pues no es un énfasis y hay que aprovechar estas edades sensibles. Cuando hablamos de habilidad específica del deporte, fíjense que pasa lo contrario. Aquí arranca con la letra más pequeña, se va poniendo más grande, más grande, más grande. Quiere decir que si la curva está ascendiendo o es alta la curva entre 2 a 8, 9 años en habilidades de movimiento básica, estas son edades donde no debemos enfatizarnos mucho en toda la habilidad específica del deporte. Por poner un ejemplo,
desarrollar, por ejemplo, el pase, la recepción, y enfocarnos en que pásela bien, que el borde interno o el cabeceo o el control se trabaja, pero no se le da tanta influencia. Y es apenas lógico porque los autores explican que lo primero que un niño hace cuando nace es empezar a descubrir todo su acervo motor y empezar a desarrollarlo. Si usted no está muy bien adecuado desde lo motriz, pues indudablemente esta capacidad aquí o digamos, esta habilidad no la va a desarrollar bien y podría llegar a generar, digamos, un pequeño cortocircuito. Miremos en el ejemplo de las mujeres, pues aquí pasa pues, relativamente lo mismo, ¿sí? Aquí ellos también definen para que ustedes lo vayan observando, digamos, todos los periodos, y fíjense que pasa aquí casi lo mismo, de 2 a 9 años, básicamente, digamos, la parte sensible en niñas viene dándose hasta los 7 años de edad, ¿sí? Y sucede lo mismo con todas las habilidades específicas a nivel de deporte, ¿correcto? ¿Qué afirma la teoría de la práctica deliberada? En el deporte constantemente se está hablando de la práctica deliberada, ¿sí? Y es esa teoría que nos habla de que tenemos que cumplir con 10.000 horas de práctica sobre un deporte constante para poder llegar a la experticia. Pero aquí es donde vamos a mirar qué tanto realmente funciona. Si nosotros vemos el ejemplo del chico versus el adulto, porque es el entrenador el que está ahí, pues evidentemente este chico que ustedes más adelante les indicaré quién es, se darán cuenta que pues ya esa regla realmente no es tan válida. Bueno, vayámonos aquí a la teoría de la práctica deliberada. Como les decía, 10.000 horas dice que la excelencia no depende tanto del talento innato, sino del entrenamiento constante. El éxito deportivo, según Erickson, que es el autor, digamos, de todo este estudio y de este estudio que fue hecho en músicos, hay que aclararlo, fue hecho en músicos, en pianistas, en otros contextos, digamos afirmando que 10.000 horas era suficiente para poder ser experto. Entonces son horas de entrenamiento diarias acumuladas, voluntad del deportista y tiempo y resultados obtenidos. El éxito deportivo depende de estos aspectos. Se le considera un deportista experto cuando usted logra, digamos, llevar a cabo un alto volumen de trabajo, calidad de entrenamiento y 10 años de práctica, como les decía, y tiene unas características. Una genética que es importante. Realmente lo genético allí es cuando nos parte en 4 la cabeza porque hay que mirar en otras charlas, digamos, todo lo que nos dice el talento deportivo. Y algunos autores dicen que digamos que la pericia no es genética, bastante debatible. Las instalaciones, para que la práctica deliberada o la teoría de la práctica deliberada nos arroje el resultado según los autores, es que las instalaciones deben tener unas condiciones ambientales increíbles, ¿sí? Porque van a condicionar realmente los resultados del chico, ¿sí? Entonces, las instalaciones deportivas deben ser esenciales. La familia, el apoyo será determinante. Y en la especialización temprana, este aspecto es realmente uno de los tendones de Aquiles que nos vamos a dar, o talones de Aquiles que nos vamos a encontrar más adelante. Viene otro talón de Aquiles, que son las lesiones, ¿correcto? Condicionarán los resultados, debe haber planes de prevención, según la teoría, nos habla de eso. La competencia de calidad y exigencia, digamos que es un contexto donde el niño constantemente va a estar probando todo lo que aprendió y pues si es necesario. Aspectos psicológicos, la teoría habla de que el deportista tiene que ser combativo y volitivo porque se va a someter a 10.000 horas y si nos devolvemos por aquí, o sea, tenemos un alto volumen de entrenamiento, calidad de entrenamiento, necesitamos muy buena voluntad del deportista, o sea que casi estamos llegando a presionar un poco a que tiene que conseguir ese objetivo. Como les decía, entrenamiento de calidad es importante, entrenadores altamente capacitados para que esto funcione, necesita entrenadores capacitados y que las oportunidades sean propicias y sean realmente pertinentes. Si voy muy rápido, por favor me dicen, porque yo ya estoy aquí tomando un poco de descanso, un segundo para ir a la siguiente gráfica. No, está bien, está bien, excelente, Mauro. Te hago una consulta en la gráfica anterior, en donde, claro, tú mencionabas lo de las instalaciones, por ejemplo, y lo de la genética. O sea, en esta teoría, todos estos puntos los autores lo consideran
necesarios y fundamentales para poder conseguir los objetivos que ellos nos mencionan. O sea, deben cumplirse estos requisitos en su mayoría, digamos. Entonces es bueno y me gustó que ahorita dijiste en donde es debatible, es discutible, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que no todo el mundo puede trabajar de la misma manera y los contextos son diferentes. Eso me parece muy importante de tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, para la gente que nos va a escuchar y nos va a reproducir. Muchos por ahí no van a cumplir con todo este tipo de cosas, entonces claramente ahí ellos van a sacar sus propias conclusiones y decir, mira, yo puedo llegar a un resultado sin tener las mejores instalaciones, haciendo estas variantes o este tipo de cosas. Entonces me parece muy importante eso, Mauro. Seguramente en el siguiente recorrido de la charla nos vas a dar tu aporte sobre ese tema. Sí, así es, profe. Realmente es bastante importante. Digamos que lo que sí hay que darle claridad es, digamos que esta teoría fue desarrollada en una disciplina muy distinta al fútbol, sino que muchos entrenadores la toman literal, la han trabajado y seguramente han conseguido logros, porque yo no siento la metodología del entrenamiento del fútbol como una panacea, ni siento que se deba reproducir literalmente. Sí, porque los contextos, como dice usted, son tan distintos que probablemente hayan funcionado en un lado que en el otro ¿no? Entonces sí, más adelante iremos mirando, digamos, porque aparece, digamos, el tema de las instalaciones en Bogotá. Es difícil encontrar una instalación con el campo deportivo, sin embargo, emergen jugadores que han sido determinantes, ¿sí? En bogotanos miles han ejercido, tú ejerciste como jugador, no con las mejores condiciones probablemente, pero sí llegaste. Entonces no es literal, no es que sea una panacea, pero sí la iremos resolviendo más adelante, mi profe. Entonces, fíjense que la práctica deliberada se tomó como modelo en la medicina. Entonces, este estudio que hizo Jiménez y colaboradores en el 2015, ellos llegaron y dijeron, bueno, espera un momentico. Entonces resulta que el estudiante se ubica aquí, entra y empieza todo su proceso para llegar aquí. Entonces, vamos a suponer que aquí son 5 años, 6 años hasta el rural. El médico que se considera especialista, ¿sí? Él hace una curva ascendente, ¿sí? En una especialidad, pongamos un ejemplo, urología. Entonces él hace toda su medicina general, llega aquí, aterriza de su práctica que tiene que ser obligatoria, pero resulta que él hizo todo el proceso y pasó a hacer su residencia, que es la especialización en medicina de urología. De aquí hasta este punto considera que aquí ya hay una experticia y ya han pasado básicamente 10 años. Si contamos 6 de acá, más unos 4 de especialización que realmente se demora, pues la teoría de la práctica deliberada aquí se aterriza perfectamente, porque sí, haciendo la base más ascendiendo en una especialidad se puede considerar como un experto. Pero fíjense lo que pasa aquí con el médico general que no se especializa. O sea, puede que sea experto en toda la parte que se desarrolló, pero no en esta especialidad, sino él siguió en su medicina general, pero va descendiendo en conocimiento y él va en ascenso y casi que estabilizado. Entonces, démonos cuenta que la práctica deliberada es un modelo que ha servido para varias cosas, y pues uno empieza a entender por qué en el fútbol puede que tenga algunos aportes, pero no literalmente. Hagámonos una pregunta aquí en esta gráfica, o sea, 10.000 horas realmente se cumplirán, o sea, este chico realmente necesitó 10.000 horas para llegar a este rendimiento. Tomémonos un tiempo y miremos qué es lo que sucede con este chico. Arad Hossein se llama, el niño es del 30 de septiembre del 2013, pues el peso y la estatura allí es irrelevante, pero pues ya ustedes se dan cuenta que creo que tiene 7 años y fíjense la cantidad de cosas que hace este chico. Primer remate, gol. Yo no lo meto allá. No sé si el profe Chucho, sí, el profe Jesús lo mete allá seguro. 2. Tercero lo bota, pero pasa cerca. Y el cuarto,
lo convierte. Entonces, 10.000 horas realmente pasarían para que este chico llegara a ese rendimiento si tiene 7 años, no ha pasado 10.000 horas. Entonces ya estamos hablando de otro tema que obviamente merece otra charla de algún experto que nos hable de todo el tema de talento deportivo. Miremos un poco cómo se estructura la formación bajo el dilema del entrenador, ¿sí? Entonces hay una estructura, hay una formación global, una formación o una especialización deportiva. No la confundamos con especialización temprana. Entonces tiene unas características, perdónenme, aquí yo vuelvo a mi... ¿Dónde está por aquí? Vuelvo aquí a mi puntero láser, listo. Entonces, la formación global tiene unas características, ¿sí? Arranca desde la educación física para el desarrollo de habilidades motrices básicas del individuo, del sujeto, como lo podemos ver por acá. Es un niño que se divierte, que juega, que se viene encontrando con una serie de capacidades, de cualidades, las viene desarrollando. Él practica más deportes, y es lo que no podemos dejar o permitir que no suceda en los niños. Si no los dejamos que practiquen más deportes, el acervo motor del niño va a estar limitado. No entrenamiento sistemático o preparación. Dentro de la formación global no podemos pensar que un niño de estos va a someterse a un entrenamiento sistemático o de preparación, porque una de las características del entrenamiento es que usted hace una planificación casi que estructurada de lo que debe hacer el niño. Entonces, de cierta manera allí estaríamos faltándole respeto al niño y estaríamos sometiéndolo a que tenga que cumplir con una serie de requisitos que no queremos. Actividad física no reglamentada, importante. Como ustedes se pueden dar cuenta, todo esto es actividad física no reglamentada, relativamente, porque hay juegos, diversión, probablemente ellos hacen lo que quieren en algún momento, si corren más lento no hay problema, no van que tiene que correr en 5 segundos tantos metros, no, él se está divirtiendo y está, experimentando y se está encontrando con él mismo. Para la especialización deportiva también tenemos unas características. Entonces ahí ya hablamos de logros y desempeño, de un entrenamiento y preparación específica en el deporte, ¿sí? Entonces en la especialización logros y desempeño, intensidad y exigencia, entrenamiento y preparación específica en el deporte, ¿sí? Aquí no se abordan otros deportes y básicamente se trabajan competencias y torneos. Entonces, esa es básicamente como una estructura recuperada, digamos, del dilema del entrenador, que nos propone básicamente una formación global y una especialización deportiva. Listo, llegamos donde queríamos. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, todas estas reflexiones que hemos hecho arriba, todas estas, digamos, características que encontramos desde ontogénesis motora, que nos hacía una sugerencia de respetar esos procesos porque vienen apareciendo en el niño, entonces vamos a darnos cuenta cuáles son las características de la especialización temprana. Entonces, lo primero que sucede es que hay un aplazamiento de necesidades infantiles, ¿sí? Aquí vemos este chico que sí, a la visión de todos, él se ve muy bien, puede controlar el ejercicio medianamente. Si yo lo analizo desde el contexto de control motor, bueno, más que control motor, digamos el tema de que se adapte a ese contexto, de que lo esté haciendo coordinadamente, que esté resolviendo el problema, probablemente lo está haciendo bien, pero recordemos que este chico no son los 22 que tenemos, ¿sí? Este es un chico distinto, un chico diferente, ¿sí? Entonces, otros chicos, cuando vemos a estos niños haciendo esto, como talento deportivo, ya decimos que él tiene que ser igualito al chico que está en la imagen. Entonces empezamos a aplazar necesidades infantiles. La primera pregunta que hago sobre esta, digamos, diapositiva es: ¿los niños planean su vida? Los que estén escuchando esta charla, háganse la siguiente reflexión. ¿Su hijo se levanta un día diciendo yo quiero un helado? No. Él va y en un momento dice quiero un helado, porque él no lo planeó, él simplemente actuó bajo lo que él quería. Y así es con todos los aspectos que vienen desarrollándose él, digamos, en los niños a través de su desarrollo normal, y eso es lo que hay que respetar. La competencia, digamos, esto se encontró según la evidencia en estos artículos que
Realmente la competencia arrojaba mejoras en la autoconfianza. Obviamente un niño sometido, digamos, a temprana edad a todos estos fenómenos, pues indudablemente algo bueno, entre comillas, tendría que arrojar, y era que su confianza era muy buena porque se ha enfrentado a temprana, digamos, a resolver problemas, a que de pronto lo golpearan, a que tenía que, digamos, no estar mirando que el papá y la mamá le resolvieran las cosas, que si tenía que ser más fuerte que los demás chicos lo hacía. Claro, cuando llegaba una edad más arriba, pues obviamente en autoconfianza estaba muy bien. Pero sin embargo hay mayor desgaste por resultados negativos. El niño no tiene la madurez mental, psicológica, ¿sí? Y para poder asumir esos retos deportivos que nosotros le damos o que el contexto de la competencia le da, porque ese es otro gran dilema que tenemos en la organización de las competencias, que si son 7 contra 7, que si son 5 contra 5, a veces vemos chicos de 7 años jugando 11 contra 11 en unas dimensiones realmente que son absurdas, y en las 4 líneas del campo de juego, en la línea norte, en la línea sur, en la línea lateral, en la otra línea lateral, tenemos padres de familia que están creyendo que su hijo es Maradona, Messi, o que van a salir de pobres con él. Aquí se da mucho el abandono y la deserción, ¿sí? La especialización temprana es contundente al decir que hay mucho abandono y deserción más adelante, probablemente en edades tempranas, pero más adelante no lo aguantan. Hay aislamiento social, pero como les decía, se entrena tanto, el chico aparentemente, porque el primer gran error es que correlacionamos a Messi con un niño de 7 años. Entonces, como vemos que Messi levanta pesas, el niño tiene que levantar pesas. Ojo, y en esto hago una aclaración, ya hay mucha evidencia científica que habla de que el trabajo de pesas es muy propicio para los chicos a unas edades específicas, ¿sí? Pero tampoco lo voy a tener jugando fútbol todo el tiempo levantando pesas como Messi, porque los objetivos son distintos. Entonces hay un aislamiento social porque el chico no pertenece sino al fútbol. Estrés por las metas no conseguidas, pues evidentemente si el chico se frustra porque no está consiguiéndolo, porque está la presión del club, porque está la presión del padre de familia, porque está la presión del entrenador, porque está la presión de los mismos familiares, entonces él empieza a generar un estrés. E incluso hemos encontrado, si hacemos un repaso de nuestra memoria, nos daremos cuenta que hemos encontrado niños llorando en escenarios deportivos, y es difícil saber por qué, pero muchas veces es por este fenómeno. Presión de los padres y entrenadores, como lo venía diciendo anteriormente, muchísima presión, demasiada presión. Vemos entrenadores que le piden al niño que haga goles de media distancia, que si es el mejor del equipo, entonces tiene que hacerse 5 goles, y si no se hizo 5 goles, no sirve, y el papá lo recibe. ¿Cuántos goles te hizo hoy? Porque yo lo he podido vivenciar como entrenador, padres que no le preguntan a tu hijo o al hijo, no le preguntan al niño, ¿te divertiste? ¿La pasaste bien? No, lo primero que le preguntan, ¿cuántos goles hizo mi hijo? Entonces ya hay una presión ahí, una exigencia. Aquí me quiero detener bastante, digamos que el desarrollo de las lesiones por sobreuso y por sobreentrenamiento, entre otras, se viene dando, porque como yo les decía, o como afirmaba la ontogénesis, pues si no tenemos un buen desarrollo psicomotor, pues no vamos a tener buena coordinación, no vamos a tener buen control motor, no vamos a tener las simetrías que uno finalmente busca que tenga el jugador, a pesar de que digamos, la fisioterapia habla de que también es de cierta manera necesaria ciertas, digamos, que no sea tan simétrico, porque normalmente no se encuentra un individuo totalmente simétrico, pero por lo menos que no esté tan marcado. Entonces aquí empiezan a desarrollar muchísimas lesiones los niños desde estas edades, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay alto desarrollo de habilidades de movimiento, no mejoran los patrones. Indudablemente, si yo hago un buen desarrollo, mejoro todos los patrones de movimiento, indudablemente a futuro el niño me va a prevenir que aparezcan las lesiones. Las lesiones siempre van a estar. Las lesiones son, yo no sé, como el recibo de la luz, como el recibo del agua, siempre va a estar, pero depende de todo este contexto, de todo su acervo motor, para que el niño no pueda recaer, o sea, no recaiga tan fácilmente en una lesión o no la desarrolle. Habilidades de movimiento óptimas para la técnica deportiva. ¿Recuerdan la gráfica del desarrollo deportivo que les mostraba? Pues indudablemente, si no hemos desarrollado bien al niño desde ese contexto, indudablemente nos va a presentar todo este fenómeno. Ya casi para terminar, yo les decía que
se hacía una sugerencia respetuosa. Indudablemente, pues aquí aparecerán los expertos, mirarán y harán sus comentarios, y obviamente estoy abierto totalmente a que esto se construya, en donde pues hay más metodologías, pero traje lo que es la metodología integrada y la metodología analítica, pero que para algunos expertos pues digamos es pertinente mirarla. Entonces, si un niño, digamos, desde el punto de vista integrado, un niño en esta etapa de los 4 a los 7 años, según ontogénesis, nos dice que hay mayor exigencia intelectual, que se pueden desarrollar ejercicios competitivos y es una etapa de gran desarrollo coordinativo. Si yo lo pongo a hacer un ejercicio con un balón en una pared o con un compañero, con un solo balón, un trabajo analítico, pues indudablemente podría llegar a estar desaprovechando estas características, entre otras. Aquí básicamente traigo un ejemplo. Insisto, varias personas entrarán acá y dirán, bueno, aquí me cabe otra, pero fíjese que aquí hay otra y que otra. Esa es realmente la idea de esta charla, que podamos construir. Miremos otro ejemplo de 7 a 10 años. Pues la motivación es alta. Sí, a través del movimiento y la competencia. Hay un interés altísimo por el deporte y la técnica deportiva. Y hay avances en la reducción de latencia, pues podemos meter un trabajo analítico. Entonces, si ya tenemos entre los 7 a los 10 años y nos está mostrando estos rasgos, pues ya podríamos pensar que como la motivación es alta, no se me va a desmotivar relativamente, ¿sí?, tan rápido frente a un trabajo analítico. Entonces puedo desarrollar un poquito más de tiempo en el trabajo analítico, para desarrollar, por ejemplo, podría ser la técnica, o para desarrollar, digamos, toda la parte deportiva y la técnica deportiva. También, mira aquí que es mixto, ¿no? Entonces hay una concentración variable, ¿sí? Si en el método analítico una de las características es que los niveles de concentración son muy bajas porque son bastante desmotivantes los ejercicios, pues método integrado, entonces lo puedo hacer mixto, ¿correcto? Y aquí vienen otros ejemplos que ustedes los irán mirando. Digamos, acá de 11 a 15 años, resalto que se podría trabajar netamente de manera integrada, porque aquí baja el interés deportivo, y si baja el interés deportivo y yo lo someto a un trabajo analítico en donde él se va a aburrir, donde la motivación es baja, pues imagínense, pues voy a aumentar la deserción en el muchacho. Para concluir, digamos, este fenómeno definitivamente nos arroja las siguientes conclusiones. La primera es que hay una alta predisposición a desarrollar lesiones, ¿sí? Hay una altísima predisposición para desarrollar lesiones deportivas, ¿sí? Hay una alta predisposición a desarrollar problemas psicológicos, a pesar de que los chicos allí, como les decía anteriormente, pues indudablemente se sienten más fuertes de carácter. Se sugiere implementar políticas para estandarización de competencias y torneos infantiles. Muy importante que empecemos a ejercer presión nosotros en las ligas para que las competencias no se desarrollen o sea, no arranque digamos, la logística de una manera errónea, ¿sí? Vamos a organizar un torneo para 50 equipos y tenemos tanto dinero por organizar. No podemos comenzar por ahí. Tenemos que comenzar por las necesidades del niño, que si es con 30 equipos o si es con 10 equipos, pues que cada equipo tenga la oportunidad de tener 2 categorías en donde jueguen 5 contra 5, pero no prioricemos en la parte económica, los escenarios, y menos a esta edad, porque eso está promoviendo a que estos fenómenos sucedan. Mira el niño, estos fenómenos están sucediendo, como les decía. ¿Por qué? Por la presión del entrenador, porque las ligas no organizan muy bien ese tema, no hay una protección infantil en el fútbol, porque queremos ya salir de pobres con el chico que medio le pega bien al balón, y el niño no es niño. La práctica deportiva globalizada mejorará el acervo motor, fundamental para el control motor. Como les decía, y lo encierro en azul, estaría muy bien hacer una revisión de la metodología, qué tipo de metodología según ontogénesis sería adecuada con base en la etapa que vayamos a desarrollar. Importante para que esto no se dé, porque pues normalmente el padre de familia juega un papel muy importante, ¿sí? Y puede ser un gran enemigo de nuestro proceso. Hay que implementar escuelas de padres de familia para que pues empecemos ellos no tienen que saber el proceso, no es obligación de ellos, pero la obligación de nosotros es incluirlos en el trabajo y que ellos conozcan todo esto, para que ellos finalmente sean nuestros aliados y no nuestros enemigos. El fútbol es un fenómeno general, muy complejo, en donde todos tenemos que ver.
Y si nosotros tenemos a los padres de familia tan lejos del proceso y no, digamos, no hablamos con ellos, no nos socializamos, va a ser muy difícil. Y como les decía, por allí en la charla hay poca evidencia científica, a pesar de que se ha encontrado, relacionada con el fútbol. Se sugiere abordar más experimentos de fútbol base y no tanto en deporte de rendimiento. Para terminar, quiero que ustedes miren detenidamente durante 30 segundos, 20 segundos, y traten de mirar quiénes son esos niños que están jugando aquí. Pues les cuento que si ustedes no tienen buena imagen, yo sí la tengo aquí. Este sujeto que ustedes ven acá, que va a aparecer allí en el círculo, él es Lionel Messi. Y estos chicos que están aquí, me disculpan, los estoy señalando, ellos son sus hijos. En ningún momento están entrenando bajo la rigidez de una metodología, bajo el abordaje, digamos, de la estructuración del entrenamiento. Y estamos hablando del mejor jugador del mundo por muchos años. Y tiene sus hijos jugando. Entonces, por esta ocasión no es más, les agradezco a todos, realmente pues para mí ha sido una gran oportunidad, espero que no se hayan dormido y estoy presto a estar aquí para preguntas y también para aportes, para todos los aportes que quieran. Muchas gracias. Claro que sí, excelente Mauricio, y la verdad que es un tema muy interesante porque la confusión que existe, sobre todo por cómo se maneja este mundo hoy, que son los medios, genera este tipo de errores en muchos casos. Yo estoy de acuerdo en lo que tú decías del entrenamiento global, que permite esa flexibilidad, sobre todo porque, y es un concepto sí muy personal acá, hay que tener claro, uno como entrenador o como profesor o incluso como padre de familia, que el fútbol, ¿sí?, uno lo tiene que ver como su base inicial, que es un juego. Es un juego y es diversión, sobre todo para los niños. Si ya nosotros como profesores o como padres de familia tenemos confundido que lo que queremos es que se divierta el niño, ahí empezamos en nuestro primer y gran error. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo quiera, y eso puede pasar, como yo soy padre y tú seguramente probablemente lo seas, y las personas que nos escuchan quieren lo mejor para sus hijos y van a querer que estudien algo, quieren que sea médico, quieren que sea abogado, quieren que sea lo que sea, quieren que sea futbolista. Eso es una cosa, y lo otro es generar la obligación a que mi hijo sea lo que yo quiero que sea. Así y ahí es donde empezamos ya a equivocarnos. Pero para eso para eso estamos los profesores o las personas que están a cargo de una escuela de fútbol o de un grupo de niños, de poder establecer esa diferencia, porque el papá se puede equivocar en esa situación, pero nosotros que un poquito más nos estamos capacitando o estamos en ese conocimiento, no podemos caer en ese error. Sí, te lo digo. Y por ejemplo, Mauro, pasa que yo 12 años trabajando en Argentina, y Argentina es un país que es muy competitivo y en cuanto al fútbol, y ves que llega un punto en donde se vuelve una enfermedad porque tú ves partidos de niños de 5 o 6 años y las tribunas fueran como si fuera la final del mundo. Entonces eso es lo que asumen los niños. Entonces me parece muy interesante, y acá anoté varios punticos a tener en cuenta de lo que tú dices. Y por ejemplo, Mauro, en tu concepto ya personal, más allá del estudio, todo en tu concepto personal, ¿cómo ves el tema de las edades que se manejan? Que es cierto que obviamente siempre existe un rango, pero que hay que tener en cuenta que no es solamente la edad cronológica, sino la edad madurativa de los chicos. No sé si le comprendí bien la pregunta. Yo siento que el tema de la categorización, digamos, por edades, yo entiendo la problemática desde la competencia o hacia la competencia. Digamos que no hemos diferenciado bien. Mire, es algo ilógico. Queremos seguir con la venda puesta en los ojos. Han aparecido grandes referentes del fútbol mundial hablando de las implicaciones de desarrollar una competencia en niños y cómo se
podría llevar a cabo un buen desarrollo y que no tengan que recaer en un fútbol 11 y bueno, lo han hecho, lo describen perfectamente. Hay libros, hay videos, hay software que los podemos ver y nos tapamos los ojos, no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque las organizaciones, las ligas, las personas que organizan torneos, priorizan es por la parte económica, por los espacios, por los horarios, ¿sí? Entonces dicen, no importa, o sea, yo necesito meter 5 partidos en tal cancha, yo no puedo subdividirla, no, se mandan allá. Y eso lo que está generando es que va en contra del desarrollo del chico. Sí, más que la categorización, yo siento que la competencia puede llegar a ser un poquito como enemiga, digamos, de todos estos, del desarrollo óptimo y libre del niño. Sí, correcto, sí, no, está bien enfocado, a eso me refería, de que se ha vuelto tan negocio y tan estructurado unas cosas para pensar, y tú dijiste algo muy importante que fue, tengo esta cantidad para hacer este torneo, y es lo único que miran. Entonces, por ejemplo, así como te puedo decir lo que me parece malo del fútbol argentino, el tema de esa enfermedad que tienen de pelear, también hay algo bueno en el sentido de cómo ellos dividen las categorías, sobre todo en Buenos Aires, en AFA, donde ellos dividen solamente por año, por un año. Okay. Entonces ahí disminuyes el error, disminuyes el margen de error en cuanto a la fase madurativa, pero en cambio acá cuando tú pones, no, juvenil, y son 3 categorías, 3 años, ahí pierdes todo el sentido de decir, bueno, el niño de 10 juega con el de 12 y el de 11 y de pronto el de 10 todavía no está madurado y tiene aún así que jugar con el de 12. Entonces ya el margen te lo agranda demasiado. Cuando tú tienes un solo año, tú puedes determinar y decir, bueno, este puede estar, y allá tienen, por ejemplo, categoría de AFA y categoría de la Metropolitana, que es otro torneo. Entonces los puedes ir mezclando y trabajar mejor, porque hay algo que es importante y en tu exposición es claro, y para la gente que nos escucha, es que el fútbol, a diferencia de otros deportes y de otras actividades, es un deporte de conjunto. Entonces, si yo tengo a cargo 15 niños de 2 edades, 3 edades, yo no los puedo trabajar de la misma manera. Así es. ¿Por qué? Porque ahí cometo el error de decir, bueno, listo, que es el más avanzado, lo quiero traer o todos para este lado, o tampoco me los puedo retrasar todos al que menos avanzado está. Sí, es algo, pues yo siento que es inherente también al deporte. Desafortunadamente, digamos, por la misma lógica interna del fútbol, pues sabemos que tienen que haber un número determinado de jugadores, ¿sí? Siempre va a pasar. Y otro aspecto que se genera mucho es todo el tema de la edad relativa, que hay amplios estudios en la edad relativa, que no es lo mismo un chico que nace en enero, febrero o marzo de determinado año al que nace en agosto, septiembre, octubre o noviembre. Hay muchos meses que han pasado de desarrollo y de experimentación, sí, es distinto, pero entonces allí también, como yo te decía en la exposición, te hablaba del talento deportivo, habría que mirar que el talento deportivo marca una diferencia, porque si vemos este chico allí, el árabe, pues vemos que es un chico que a los 7 años se mueve mucho mejor que uno de 15 o muchos de 15 que hemos tenido nosotros. Sí. Entonces, el talento deportivo es también otro gran escenario donde podríamos empezar a mirar qué tanto la necesidad de crear un jugador pues nos esté llevando a cometer el error de tener a los niños presionados, porque el contexto es el que los presiona. ¿Sí? Así es. Vimos al niño en el Manchester United, lo vemos en el Real Madrid. El niño está aquí, el niño está aquí, no está en el Real Madrid. Él está aquí, su planeta, su mundo, su universo está aquí y está jugando, está en su carrito. Y no se me olvida, profe, le cuento la experiencia. Yo trabajé con Felipe Trujillo, me invitó a trabajar con Boca Juniors, Master Franquicia aquí en Colombia. Entonces nos trajeron a Ligini, creo que se llamaba, y él me contaba a mí, porque hicimos un partidito de profesores y cuando se terminó estábamos tomando agua y él me dijo, mira, te voy a contar una cosa. Alguien me contó a mí que vivió una experiencia que uno de los hermanos de Messi le había contado a él, que resulta que él siempre le decía, vamos a jugar. Le decía, mamá, déjalo salir porque este tipo es un fenómeno. Ese enano coge allá y él, no quiero salir, yo quiero jugar, quiero quedarme aquí, déjame acá, no quiero.
vaya a jugar, que no quiero. Entonces, en varias repeticiones pasó. Decía, no quiero salir, no quiero ir, no quiero ir. Y un día dijo, listo, voy a ir. Y fue, y mejor dicho, le metió un baile a todo el mundo. Llegó el hermano diciendo, mamá, usted no se imagina, este es un monstruo. Y todos lo traen casi de brazos, diciendo, este chino berraco. Entonces, démonos cuenta que ni siquiera Lionel Messi, teniendo el talento que tenía, se sometió a todo esto, que la práctica, que la teoría de la práctica deliberada, que las 10.000 horas, no, es un talento deportivo. Los otros niños que van allí se van a ir formando, pero mi llamado es respetemos al niño, no lo obliguemos, no lo llevemos porque a nosotros se nos metió en la cabeza a un universo o a un planeta o a un mundo donde solo nos cabe en nuestra cabeza. La cabeza del niño está en otra cosa. Así es, Mauro, excelente. La verdad que muy bueno lo aplicable que es la charla que hemos tenido, y aparte que esto da para hacer 3, 4, 5 charlas más, y cada tema en específico, como lo mencionabas tú, da para charlarlo, para trabajar, y ya mismo te comprometo para más adelante hacer una en un conversatorio con gente invitada también, para que pueda participar en vivo y hacerte consultas. Así que te voy a estar invitando para ese espacio, que sé que te gusta compartir ese conocimiento, y aparte que también es un conocimiento que nosotros mismos estamos en capacidad de aprender y de recibir aportes, que es lo más importante. Así es. Esto es recíproco. O sea, yo con esto estoy aprendiendo más de lo que, bueno, no estoy aquí a enseñarle a nadie, porque yo siento que hay unos referentes enormes en esto, unos referentes que realmente respeto. Tú eres un tipo de mucha experiencia. No estoy aquí para enseñar, pero más para construirme. Y pude haber cometido muchos errores, pude haber dicho cosas que realmente otro entrenador podría complementar, y ese es realmente el escenario al cual quise participar, y pues de pasada te lo agradezco, y claro, para lo que sea estaremos ahí al filo del cañón. Gracias, Mauro. Tú mencionabas el tema de a ver qué me ocurrió acá entre los apuntes que tengo, el tema, y que he estado en otras charlas y he escuchado el tema de esa transición ya en lo deportivo, digamos, la transición de los campos de juego, de las medidas, de los balones, de esas transiciones que prácticamente no existen, o si existen en rangos muy grandes. Por ejemplo, en Argentina se pasa a jugar fútbol 5 a fútbol 11 de un momento a otro, y no hay una transición. Acá en Colombia ni hablar, no existe ni siquiera una coordinación de torneos, menos en liga de fútbol, ni hablar, no está ni pensado siquiera. Entonces, ¿tú cómo ves ese tema de transición en cuanto a cómo crees tú que puede ser, o según lo que has leído y estudiado, que puede ser esa transición de pasar de un fútbol 5 o Babi, que se llama en Argentina, a ese fútbol 11? ¿Cómo debería ser ese proceso? Sí, yo siento que en esto Forsberg nos ha hecho un gran aporte. Yo siento que ahí nos marca un terreno bastante amplio, en donde indudablemente tenemos que ir a analizar lo que sucede desde el 1 versus 1 hasta el 11 versus 11. Entonces, si nosotros logramos crear una competencia que no se pierda la lógica interna del fútbol, pero que esté adaptada a las etapas de crecimiento, a las edades sensibles, yo creo que la rompemos. Como dicen ustedes los argentinos, la rompemos. Claro, ¿por qué? Porque estamos generando en el niño un desarrollo escalonado de su proceso. Es si allá está el resultado. O sea, ¿para quién estamos trabajando? ¿A quién estamos? Es que esa palabra formar me parece que está mal aplicada. ¿Formar? ¿Nosotros vamos a formar? A nosotros nos formaron, y en algunas cosas lo hicieron bien y en otras mal. Y algunos salieron y emergieron de la nada. Y se fueron y fueron los grandes jugadores. Pero nosotros tenemos es que pensar en ellos. ¿Qué son ellos para poder darles el contexto? No adaptar un contexto hacia ellos. Que eso es lo que normalmente hacemos. Le ponemos un zapato así de grande, como dice Horsbein, a un piecito así de chiquito. Entonces, ese proceso, profe, debe ser
adaptado a las edades y a las fases sensibles del niño. Porque es mucho más complejo jugar 6 contra 6, ¿sí? Que 2 contra 2. Hay muchísimo menos. Hay niños de 6 contra 6 que nunca tocan el balón, por ejemplo. Y cuando lo tocan, para volverlo a tocar, son 10 días. Entonces, sí, habría que mirar ese proceso desde allá, cómo piensan los niños, cómo están creciendo su universo. Muchas personas, muchos científicos ya han hablado mucho de cómo se desarrolla el niño. Todos esos rasgos y características, si construimos la competencia de ahí, estamos hechos, porque le estamos brindando lo que ellos realmente necesitan. Entonces debe ser así. Así es, Mauro. No, excelente, excelente. A mí me pasó un caso curioso dentro de viajando por Argentina, cuando estábamos trabajando en la selección, viendo jugadores y todo. Estuvimos en un club en Buenos Aires y me llamó mucho la atención. La categoría era, puedo estar mal, pero creo que eran 10 años, eran antes de la prenovena. Y ese club tenía un estadio, era un estadio en miniatura, era un estadio con sus tribunas y todo, muy, muy bonito. Y me llamó mucho la atención de que ellos trabajaban 11 contra 11, pero las dimensiones eran, digamos que a la medida del niño, eran unas dimensiones de un estadio en miniatura literalmente, y trabajaban la parte táctica 11 contra 11, y me pareció muy interesante como para tener en cuenta ese modelo. Después yo lo apliqué donde estuve trabajando, en donde ellos hacían su transición de 5 jugadores, 7 jugadores, 9, y después pasaban a un fútbol 11, pero no el fútbol 11 en dimensiones normales, sino en unas dimensiones adaptadas. Pensando en qué, en que tácticamente el lateral derecho tenía que hacer esos recorridos cuando creciera, pero él lo hacía en esos recorridos pequeños. El volante 5, el volante creativo, el volante, el delantero, y hacía los mismos movimientos que iba a hacer quizás 2 años después, pero en una dimensión adaptada, lo cual me parecía muy interesante porque ya el niño a esa edad empezaba a captar conceptos, pero sin sobreexigirse, que es lo que ha pasado generalmente, porque claro, y Mauro lo sabe, un recorrido de un lateral y del fútbol moderno ni hablar, que tiene que hacer recorrido de 70, 80 metros, un niño de 10, 11 años, claro, si yo juego lateral a los 10, 11 años, al año siguiente quiero cambiar de puesto, póngame de arquero para no correr más. Entonces, cuando ya tienes la dimensión y haces, yo sé que tengo que correr de acá a acá, pero en vez de correr 80 metros, sé que estoy corriendo solamente 15, cambia el tema y tácticamente ya aprende un concepto. Me pareció interesante, no sé cómo lo ves tú. Pues yo veo, no sé, me preocupa un poco que si eran 11 contra 11 en un espacio más reducido, pues si tú reduces un espacio, pongamos un 11 contra 11 en media cancha, o sea... Sí, no era media canchera, era una cancha normal, pero con unas medidas mucho más cortas. Era, por decirte, que el arco estaba donde terminarían las áreas, digamos, y recorrido 5 metros antes de las laterales. No era media cancha, se veía, aparte eran niños, por eso eran como niños de 10 años, y se veía, si lo pones a escala, se veía como un partido de 11 normal, sin chocarse, sin golpearse, sin nada, pero con dimensiones reducidas. Sí, digamos, a mí me parece interesante si los 11 o los 22 niños que están ahí adentro son todos de un talento impresionante, que ya entienden el juego, ya tienen un nivel, pero si yo pongo un chico de escuela, digamos que aún no tiene muy buen desarrollo, ahí 11 contra 11, a mí me parece que sería una locura. Entonces, ahí se le complica más. Esto era ya una categoría a puertas de jugar competencia. Exacto, sí, ¿no? Y que el desarrollo es muy distinto. Sí, claro, yo te entiendo. Probablemente ese experimento sería con un grupo de niños realmente con un nivel deportivo alto, unos niños que entienden el juego, porque lo complicado es que si tú te das cuenta, en un 4 versus 4, un niño hace, si yo lo pongo a jugar, un 4 versus 4, o un 5 contra 5, ¿sí? Lo que llamamos el microfútbol.
Sí. 5 contra 5 con su arquero, pues ahí tiene que hacer coberturas, tiene que hacer marcaje, desmarcaje, o sea, los principios básicos tácticos de base, tácticos de evolución, los tiene que desarrollar, ¿sí? Independientemente de que juegue lateral, él empieza a entender el juego. Yo ya lo mando a un fútbol 11 sin tenerle el conocimiento o sin que entienda muy bien el juego, sería complicado, pero el experimento estaría bien. Como le digo, yo lo ubicaría, profe, para un grupo realmente que esté muy, digamos, que sea un muy buen talento, que haya un talento importante, que sean chicos que sobresalgan de los demás y probablemente le ayudaría a entender mucho más lo que tiene que resolver en un partido. Claro, así es. Sí, sí, yo lo veo de esa manera también. Lo vi en un club de primera división, en una categoría ya precompetitiva, y me pareció interesante para el modelo de trabajo. Igual eran simplemente movimientos y me parece que habían adecuado muy bien la situación. La verdad, profe, mira, hemos pasado una horita ya de charla y yo la he disfrutado mucho en particular. Ya como para terminar, además del agradecimiento, ¿qué consejo le darías? Más que un consejo, ¿cómo crees tú que una persona le sirve en la vida ser deportista? Más allá que sea futbolista o cualquier otro deporte, practicar un deporte, ¿cómo le sirve para la vida? No, plantéame la pregunta nuevamente, profe, que no la comprendí muy bien. ¿Cómo crees tú que la práctica del deporte le va a servir en la vida, en la formación de vida a un chico? Ok. Eh, yo siento que el deporte es amarse a sí mismo. O sea, no el deporte, el movimiento. El movimiento es amarse a uno mismo. Sí, digamos, esta cuarentena nos tiene muy preocupados porque todos están encerrados. Bueno, la gran mayoría o minoría, pero están encerrados. Y eso va a llevar incluso a los niños a un maltrato y al adulto mayor, pero enfoquémonos en los niños. Ya han aumentado la tasa de suicidios en esas edades, niños ya con niveles de estrés bastante altos, con unos hábitos de sueño increíblemente desordenados, con un ciclo de sueño alterado completamente, entregados al Xbox, entregados a la clase virtual, entregados a... Entonces todo eso nos va a llevar a muchos problemas. Lo que nosotros realmente necesitamos insistir en los chicos es el movimiento, a que se muevan, a la base. Para mí la base, nuestros antepasados nos mostraron que había que salir a la calle, que había que ir a buscar, que tocaba saber construir, que era muy bueno saber lavar el carro si lo teníamos, que andábamos en bicicleta, subíamos los árboles, corríamos en las calles, poníamos dos piedras y dos piedras acá y jugábamos. Eso era lo lindo de la vida, moverse, porque el movimiento siempre va a ser salud. Todas las grandes alteraciones que actualmente se están dando, las enfermedades, esa curva ascendente que están teniendo las enfermedades crónicas no transmisibles, es realmente por culpa de falta de movimiento. Entonces, lo mejor que se le puede para todos los padres de familia es moverse, porque el movimiento es salud y es amarse a sí mismo. Recordemos que la articulación de pie es indisociable de la articulación de cadera, que la articulación de cadera es indisociable de la articulación del hombro, que la articulación de hombro, de cadera y de pie es indisociable del ser, y el resto de aspectos que acabo de nombrar es indisociable del contexto. Somos un todo y el movimiento es todo. Si nos dejamos de mover, nos vamos a enfermar, vamos a estar más tristes, no vamos a tener la misma capacidad de integrarnos con nuestros compañeros, con la gente de afuera. Los chicos de ahora, es muy normal encontrar un chico ahora que no te sabe ni saludar, que te dice, oye, ¿todo bien? Y uno, buenas tardes, y lo mira uno como un extraterrestre. Entonces es por eso, porque están absorbidos en un micromundo en donde, no sé, no falta movimiento, falta interacción, son muy buenos resolviendo ciertas cosas, pero ya la ciencia también ha avanzado en eso y ha mostrado que realmente el movimiento es salud, es amarse a uno mismo y como decía usted, profe, no es consejo, es desde lo que yo veo, realmente es
movámonos, es lo mejor que pueda pasar. Excelente, Mauricio, la verdad que muy bueno y nuevamente el agradecimiento también a todas las personas que lo van a reproducir, que afortunadamente son muchas ya en este tiempo que llevamos haciendo estas charlas y estos temas específicos. El agradecimiento también a las personas que nos colaboran, a Álvaro Grueso, Jazz Marketing, que permite que podamos reproducir en nuestras redes sociales, a TMS, a Fútbol 8, a la tienda Clínica Estética del Dr. Torregrosa, a Arsenal Bogotá, que siempre nos acompaña con el profe Carlos Suárez, amigo de la casa de Mauricio también. Digo, sí. Y principalmente gracias, Mauricio, por acompañarnos, por compartir y por establecer esta charlita de conocimiento, de cosas de fútbol que son interesantes y aparte aplicables, que es lo que por lo menos de mi parte siempre busco, que esto llegue a la gente que lo pueda aplicar en su escuela de barrio, en su club pequeño, en su formación como profesores, porque sí hay de todo ahí para estudiar y eso está muy bueno, pero a veces llegan charlas que uno no puede aplicar en el club que tiene en el barrio y termina uno frustrado porque uno ve Bielsa, ve al otro y dice, uy, qué bueno, pero después no lo puedo aplicar. Profe, usted cerrando lo ha dicho todo, Bielsa fue niño también. Así es. Bielsa estuvo abajo y él no tuvo todos estos medios, no. Exactamente. Y Mourinho y esos grandes referentes, ellos no tuvieron esto. Y ahí están, porque emergieron y se convencieron que podían, hicieron su proceso. Y eso es lo que realmente funciona, profe. Entonces, a usted agradecerle por el espacio. Espero no los haya aburrido. Cuando yo empiezo a hablar, hablo y no paro. Y más de estos temas. Muchas gracias por compartir. Y pues nada, ahí estoy pendiente de cualquier cosa. Muchas gracias a todos, a las personas que están participando porque esto suceda. A gente que no se ve en este momento, pero son los que mueven todo para que esto pueda salir a las personas y puedan también aportar. Entonces, muchas gracias, profe, y un saludo para todos. Claro, Mauricio, muchas gracias a ti, bendiciones y nos vemos pronto seguro.